con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Buenos días a los hermanos. Gracias por esta gran oportunidad. Dios le bendiga a todos grandemente. Como ustedes saben, pues mi nombre es José Carlos Clemente Andino. Gracias por el algo, de Dios. Y me siento contento, ¿verdad? Porque una vez más Dios me da la oportunidad de traer su palabra. Y cuando uno va a traer la palabra del Señor, uno tiene que tener un compromiso serio, genuino, pero sobre todo un compromiso de un corazón agradable al Señor. Y quiero comenzar saludando a los hermanos de la internet, ¿verdad? Que Dios ha puesto ahí como un medio para poder comunicarnos también con ellos. Pero a la misma vez, darle gracias al Señor por aquellos que no están. Nosotros vamos a extender una oración poderosa para que esos que no estén en algún momento lleguen a la casa del Señor. Tenemos que hacer una oración fervientemente antes de que las puertas se cierren. Porque el Señor, a través de su palabra, me dio un mensaje que para este mes de junio iban a traer mucha bendición para esta iglesia. Pero cuando hay bendición también hay luchas. Y hay batallas. Hay situaciones inexplicables que tú tienes que pasar para poder obtener la bendición. Porque tienes que prepararte en el proceso de Dios para poder recibirlo. Padre amado y Padre bueno, yo te doy gracias. Porque tú, Padre amado, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, Señor Padre celestial. Y nosotros tenemos de ser uno en Cristo, Señor Padre bueno. Yo te doy gloria y honra porque en este día tú te has complacido, Señor, de que estemos juntos en armonía aquí en la Iglesia Cristiana de Adoración Sion, donde se va a proclamar tu palabra y se va a alabar tu nombre, Señor. Gracias te doy por todo y cada uno de los hermanos, Señor. Pero también te pido en especial por aquellos que no están, Señor Padre Celestial. Cuídalos, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial. Extiende, Señor, tu amor, Señor, donde quiera que ellos estén, sea en su casa, sea en otras iglesias, sea donde quiera que ellos estén, Señor, en sus labores cotidianas diarias, Señor. Extiende tu manto sobre ellos, Señor. Y permite, Señor, que en la dificultad que ellos puedan enfrentar, puedan alcanzar virtud tuya, Señor, Padre Celestial, para que puedan abrir sus ojos, Señor, Padre Celestial, y unirse al cuerpo de Cristo, tal como tú lo estableciste desde el principio, Señor. Gracias te doy por todo y cada uno de ellos, Señor, Padre Celestial. Y te pido que en esta hora, Señor, me dirijas, Señor, Padre Celestial, me cubras, Señor, Padre bueno, y que tú, Señor, seas mi guía, Señor, en todas las palabras que tú me has dado, para que tu gloria y tu honra sea siempre conmigo y con todo y cada uno de mis hermanos. Yo te lo pido en nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En el día de hoy escuché esa palabra que trajo la hermana Fefa a través de esa oración de Hebreos 12. Y dentro de la palabra que el Señor me da, quise poner el mensaje aquí en esa misma porción bíblica de la hermana Fefa, para en algún momento poder conjugar lo que el Señor me hablaba mientras escribía esto en mi casa y mientras estaba aquí escuchando también esa porción bíblica. Y es importante que usted sepa que cuando uno pone los ojos en Jesús, no hay ninguna forma ni ninguna distracción que pueda sentir nuestro espíritu, porque es una conexión directa con el Padre. Y el título que yo le puse a este mensaje que el Señor me ha dado, le puse por título el prejuicio, la misericordia y el amor de Dios. Voy a poner mi teléfono para que suene la alarma a las 12 en punto. Y el que tenga prisa, pues, tiene que aguantar hasta las 12. Porque realmente, honestamente, cuando vayamos al cielo,
Yo quiero que usted analice un momento qué usted piensa que vamos a hacer allí. Aleluya. Allí dice que no hay ninguna necesidad de sufrimiento, no debe haber falta de luz porque Cristo es la luz. No vamos a tener hambre ni sed, ninguna consecuencia de salud en nuestro cuerpo. Por tal razón, yo me puedo imaginar, y como dice la alabanza, puedo imaginarme que cuando yo vea al Padre frente a mí, no voy a tener necesidad de nada, simplemente estar ahí alabando su nombre 24 horas y dándole gracias por tanta misericordia y amor que tuvo conmigo y con todo el mundo de nosotros. Por tal razón, en el tema que escogí, que Dios me dio, el prejuicio y la misericordia y el amor de Dios, es algo, una herramienta bien poderosa que el enemigo ha tratado de usar desde Génesis hasta Apocalipsis con todos y cada uno de nosotros. Y de entre todas las características del pecado, el prejuicio es algo, hermano, que nos separa de Dios, porque el prejuicio solamente tú lo llevas con tu hermano, contigo mismo y con todas las cosas que Dios tiene para ti. Sí sabemos que va a haber un juicio donde todos vamos a tener delante del Señor en su presencia por todas las cosas que hemos hecho aquí en la tierra, pero allí tenemos un abogado que se llama Cristo. Y el prejuicio es nada más y nada menos que la antesala a lo que va a pasar allí. Y mientras el enemigo te ponga en tu mente, que es donde están las grandes batallas del cristiano, asuntos, pensamientos, distracciones, contiendas, antes de que llegue el juicio, él va a tratar por todas las áreas de desviarte del camino. Aleluya. Y es con eso que tú tienes que trabajar. Voy a traer unos ejemplos de muchos prejuicios que encontré de todos esos hombres de Dios en la Biblia, donde el Señor en su misericordia los alcanza y le demuestra el amor que Él tiene para ellos y cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. Vamos a la Biblia y busquen en su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 y 10. Y quiero ir despacio con esto, porque dentro de lo que he aprendido, si usted entiende, y esto lo digo con amor, que no capta la palabra como se ha traído aquí en la predicación, pues quiero decirle que algunos escribas y fariseos, Jesucristo la hablaba en parábola y no entendían. ¿Ustedes saben por qué no entendían? Porque estaban prejuiciando a Cristo. Y estaba buscando en qué Él fallara para acusarlo y crucificarlo. Pero Dios lo sabía. Y solamente tú puedes entender la palabra de Dios cuando tú haces los ejercicios que dijo la pastora que se hacen aquí, que se llama BOA. Biblia, oración y ayuno. Si usted no se conecta con el Espíritu, usted puede estar seguro que no va a entender, porque su mirada no está puesto en el autor y consumador de la fe. Por eso fue que quise enjugar lo que leyó la hermana Fefa, porque tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Amén. Para poder entender. Pero Cristo tenía la delicadeza por la misericordia y su amor de coger a los discípulos aparte y esas parábolas explicárselas para que ellos pudieran entender y para que ellos pudieran entender y saber y asegurarse de que lo que Él le estaba explicando era para su beneficio, para cuando Él no estuviera con ellos fueran a proclamar la palabra a todas partes del mundo, sabiendo y conociendo de que iban a encontrarse en el camino muchas pruebas. Pero Dios les dijo algo: cíñete tu cinto en tu cintura y no lleves ni traigas nada de lo que tú te puedas encontrar. Porque para el que no sabe,
el cinto era hecho de diferentes formas. Era ancho, otro era finito, y en esos cintos, en la costumbre, se podían guardar ciertas cosas, ¿verdad? Usaban como tipo de bolsillo. Y Dios lo que quería con esa parábola era que ellos estuvieran limpios, que llevaran la palabra limpia donde quiera que ellos fueran, para que un corazón limpio también la pudiera recibir. Por tal razón, no todo el mundo recibe la palabra. Y cuando voy al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 y 10, me encuentro con el primer prejuicio. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando tú como padre le dices a un hijo: ¿dónde estás tú?, es porque tú sabes que ese hijo lleva tiempo que no aparecía, y tú llamas y llamas y llamas, y empieza una preocupación legítima para tú saber dónde está tu hijo. Pero cuando tú encuentras a tu hijo y tu hijo dice: es que tuve miedo y me escondí, es porque algo pasó, que tú sabes que yo sé que tú sabes, que tú hiciste, y no has tenido la delicadeza de confesarlo para que tu padre te pueda ayudar a enmendarlo y pueda alcanzar misericordia en el amor de Dios. Y todos los que somos padres hemos pasado por esta situación, y todos los que somos hijos también hemos pasado por esta situación. Y me trae a la memoria el Espíritu ahora cuando Jesucristo se le pierde a su mamá María y a José, y al cabo de un día ella se da cuenta. Ellos venían de unas fiestas que se celebraron por costumbre en esos lugares. ¿Y cómo es que al cabo de un día se da cuenta de que su hijo no está entre la multitud? ¿En qué conciencia cabe que una madre encuentra al día a un hijo que está perdido? Por lo menos yo, que soy un padre protector, me volvería loco. Pero ella camina otro día para regresar, porque fue al cabo de un día. Estamos hablando de 2 días. Y si quería volver a unir a su grupo, tiene que hacer un tercer día. Tipología, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Pero ¿dónde es que encuentra a su hijo? Lo encuentra en los negocios de su padre. Y cuando tú pones tus ojos en Cristo, no hay forma de que te desvíes, ni hay prejuicio que te pueda alcanzar. Cuando voy más adelante, en Génesis 4:9, me encuentro una situación bien delicada y bien penosa, que la vemos hoy en día. La vemos hoy en día en las calles de Puerto Rico. Y hablamos de Puerto Rico porque vivimos aquí. Pero esto pasa en todo alrededor del mundo. Y dice la palabra: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea que este hermano estaba prejuiciado porque Cristo le hizo una pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Sabe usted dónde está el hermano suyo? No es el de sangre que tuvo con su padre, el que está afuera. ¿Usted sabe dónde está ahora mismo? Dice la Biblia que cuando tú no sabes dónde está tu hermano, aquí falta algo. Porque el Señor dice en su palabra que Él lo envió de 2 en 2. Para cuando uno se caiga, el otro lo levante. Y cuando busco la definición de prejuicio, dice: un prejuicio es una opinión, por lo general de índole negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido consentimiento,
O sea que cuando tú tienes un prejuicio hacia una persona, tú estás pensando en la mente lo que tú quizás entiendes de esa persona en una forma no positiva, sino negativa. Y estás anticipando lo que tú entiendes que esa persona pasa o es o está haciendo sin tener la capacidad de sentarte con tu hermano y saber el conocimiento por el cual tú entiendes ese pensamiento que llegó a ti es correcto o es falso. Quiere decir que usted quitó los ojos de Jesucristo. Porque usted no ha tenido el discernimiento de ir al Padre primero, orar en secreto, para que orando en secreto Él pueda revelarte la condición de tu hermano y en público tú puedas recibir su contestación tal y como Él nos enseñó. Y muchas veces queremos tener facultad de entrar en las decisiones que Dios ha establecido en su palabra, cuando no sabemos que lo que estamos haciendo es un prejuicio hacia tu hermano. Herramienta que el enemigo utiliza fuertemente para dividir su iglesia. En este sentido, el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar. Prejuzgar como tal significa juzgar las cosas antes del tiempo oportuno. Los prejuicios implican actitudes suspicaces u hostiles hacia una persona que es parte de un grupo social, económico, racial, étnico, etc. Y a quien se le atribuyen las mismas cualidades negativas que se le achacan al grupo por el simple hecho de pertenecer al grupo. O sea que nosotros los cristianos que vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. El prejuicio es algo que no nos conviene. Tenemos que apartar de nosotros. En Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos recuerda que vivir en este mundo no será fácil, pero que Él nos ofrece consuelo y esperanza. Por tal razón, cuando tú quitas los ojos de Jesucristo, tú tienes el riesgo de entrar en la burbuja del prejuicio, donde usted se prejuicia a usted mismo, o puede prejuiciar a otro, o es prejuiciado por otros. Y para salir de esa burbuja, hermano, créame, que no es nada fácil. Pero ¿quién permitió entrar ahí? Si quitamos nuestra mirada de Jesús, tenemos el riesgo de caer en ese gran pecado del prejuicio. El mundo nos prejuicia, nosotros mismos nos prejuiciamos. Y muchas veces nos dejamos prejuiciar hasta por nuestros mismos hermanos. El problema fundamental de los prejuicios es que se derivan en situaciones de injusticia y discriminación. Determinadas personas reciben un trato diferente o inferior sin motivo ni justificación, únicamente debido a su pertenencia a determinados grupos étnicos, sociales, políticos, religiosos, etc. De allí que los prejuicios puedan tomarse en sentimiento. Esto puede llegar a unas complicaciones bien serias, como es la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Puede decir que este tipo de discriminación se basa en distintos prejuicios históricos, religiosos, culturales y nacionales, que llevan al xenófobo a justificar la segregación entre distintos grupos étnicos con el fin de no perder la identidad propia. Por otra parte, muchas personas muchas veces se suman a un prejuicio económico que considera a los inmigrantes como una competencia por los recursos disponibles en una nación. Esa es una de las características. La otra es la homofobia, el rechazo a todo aquel que se cataloga como una persona homosexual. El sexismo. El sexismo es el prejuicio o discriminación que se ejerce a partir del sexo
género o entidad sexual de las personas, también llamado discriminación de género o discriminación sexual. El sexismo es una ideología que se basa en la idea de que un sexo es superior a otro, promoviendo un conjunto de prejuicios y estereotipos que establecen roles sociales basados en las diferencias sexuales. Así, el sesgo sexista se rige sobre prejuicios y conceptos tradicionales respecto a los distintos roles de género, como las tareas del hombre y de la mujer, o la actitud femenina y masculina. Voy a hacer un pequeño. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y nosotros somos qué? Testigos. Gracias por lo que contestaron. De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Cuando usted lee esto que yo acabo de leer, aquí pasan unas situaciones posteriormente de prejuicios bien marcados que tuvo Pedro con un mandato que Dios le da para llevar una palabra a un personaje de la Biblia que se llama Cornelio. Pedro ve una visión de un lienzo que estaba bajando con unos cuadrúpedos, ¿verdad? Y Dios le hace el comentario de que Pedro matara y comiera. Pedro se atrevió a contestar que nada impuro iba a meterse en su boca. Muchas veces dentro de nuestra premura nos adelantamos en contestar cosas y caemos nosotros mismos en un prejuicio que después tenemos que saber y reconocer que nos prejuiciamos y que esa premura que hicimos al contestar pudo haber prejuiciado a otro, contaminando el cuerpo de Cristo que fue pagado con sangre preciosa. Y Pedro, después que hizo esa expresión y el Señor se la corrige 2 veces, tuvo que ir a hacer la voluntad de Dios en casa de Cornelio. Aleluya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que hubiera un mismo sentir entre los judíos y los gentiles. Y cuando vamos a ver ese sentir que Cristo tenía en su propósito y en su plan, tanto para judíos como gentiles, es el mismo que usted tiene que tener con sus hermanos hoy en día. Porque cuando vamos caminando por ahí, muchas veces no conocemos a las personas, ni cuál es su ideología cristiana. Pero eso nos encima a nosotros, a que nosotros llevemos una palabra de parte del Señor, porque tú no sabes qué está pasando de esa persona por el cual tú vas a ser el portavoz y representante de Cristo en la tierra para poder sanar esa herida, o esa tristeza, o esa soledad, o ese tipo de experiencia que pasó ese hermano con otro hermano en Cristo, por el cual no quiere venir a la iglesia. Muchas veces nos adelantamos y no queremos hacer la voluntad de Dios y nos prejuiciamos, sin conocer que este mismo prejuicio está pasando a contaminar a otros de la misma forma.
Y Dios no hace acepción de personas. En el libro de la carta a los Romanos 2:11 dice, nuestro hermano Pablo declara, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y cuando usted lee este capítulo en Romanos 2:11, volvemos, no tenga prisa, estamos aquí haciendo la voluntad del Señor. Recuerde lo que usted va a hacer allá arriba en el cielo. Allí no va a tener que llevarse el carro, ni preocuparse si usted comió o no comió. Allí usted lo va a tener todo. Y cuando hablan del juicio justo de Dios, no está hablando del prejuicio que nosotros tenemos. Dios en su justicia dice en capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, usted no tiene ninguna excusa si usted tiene prejuicio o juzga a una persona. Pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón de no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que el evangelio que yo predico, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea que antes de que usted pueda recibir limpieza y usted pueda tener nuevos cánticos, usted tiene que ser limpio. Y tiene que quitarse de usted mismo, de usted para usted, ese prejuicio. Porque si Dios venció, yo también voy a vencer. Porque tú venciste para que yo venciera. Tu sangre preciosa derramada cambió la historia y la historia de toda la humanidad. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Y quién no quiere estar en esas moradas? Pues si usted y yo queremos estar en esas moradas y creemos totalmente en ese amor misericordioso de Dios, debemos empezar a quitar todo prejuicio de nuestras vidas y dejar de prejuiciar al hermano, para que entonces ese hermano también pueda quitarse ese prejuicio y poder trabajar con otro hermano. Yo pudiese traer aquí un montón de ejemplos, desde Génesis hasta Apocalipsis, del prejuicio. Empezando por el mismo Moisés, que lo primero que le dijo el Señor era tartamudo. Y se prejuició él mismo. Pero Dios en su misericordia le mandó un hermano. Ese hermano Aarón le ayudaba a hablar al faraón. La esposa de Abraham se prejuicia ella misma. Ella no creyó que a sus 90 años de edad Dios le podía dar un hijo. Raquel, la esposa de Jacob, en Génesis 31 dice: viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Padre, mi corazón. El prejuicio del hombre hacia Dios se ve bien marcado en Génesis 11. Dice que el hombre pensó y premeditó lo que pensaba hacer en contra de los principios de Dios que tenía. Quería que fuéramos uno, como Él y Jesucristo son uno. Y cuando usted va a Génesis 11, usted se va a encontrar allí lo que pasó en la Torre de Babel. Hermanos, esa gente pensaron hacer una torre por si acaso el Señor los regaba. Ese no era el propósito del Señor. El propósito del Señor era que todos habláramos una sola lengua. Pero lo que hoy en día, si usted va a Rusia o yo voy a Rusia, pues yo no voy a entender, ¿verdad? Porque yo no hablo ruso ni tampoco yo hablo en español. Pero realmente esto viene porque el hombre no quiso que el Señor fuera su Dios. Y querían hacer como hoy en día lo que hacemos, lo que daba la gana. Cuando usted ve a Noemí, la suegra de Ruth,
Dice en el capítulo 19, el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa, se alegró, porque preguntaron a Noemí, y decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella dice, no me llamen Noemí, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero ¿y cómo es que Jehová la ha vuelto con las manos vacías cuando ella fue la que le dijo a Ruth en la forma y manera de que tenía que acercarse a vos para ella también en algún momento recibir bendición? El sacerdote Elí, cuando prejuició a Ana, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y por ahí te sabe la historia. Samuel 1:12. Pero hubo un hombre que Dios apartó. Por su obediencia, por su fe, tipología de Jesucristo. Su nombre es Abraham. Cuando yo leí esta historia de Abraham, desde que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos hasta el día de su muerte a los 175 años, este varón de Dios no tuvo prejuicio en ningún sentido. Si ustedes quieren saber la historia, tienen que leer Génesis en la historia de Abraham. Ustedes van a ver allí cómo ese varón de Dios lo bendijo hasta el día de su muerte. E inclusive cuando Dios le ordenó que fuera a sacrificar a su hijo, él no sacó de su boca nada incorrecto. Solamente profetizó la fe y le dijo a esos siervos, ustedes quédense aquí, que mi hijo y yo volveremos. Lo importante de todo esto es poner nuestra confianza en el Señor todo el tiempo y jamás volver a sacar nuestras manos del arado. Usted y yo nunca debemos de sacar nuestras manos del arado. Esa frase se encuentra en Lucas 9:62. En este contexto significa compromiso total y decisión firme en seguir a Jesús sin dudar ni volver atrás. El arado representa la ardua labor de cultivar la tierra y producir fruto. Pero si usted y yo no nos prejuiciamos ni permitimos prejuicio a nadie, podemos ver y disfrutar de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia que con tales cosas no hay ley. O sea que nosotros tenemos la capacidad, por el poder de Jesucristo, de alcanzar que nadie nos prejuicie y nosotros ser prejuiciados. Cuando tenemos estos frutos en nuestro corazón y podemos exponerlos, expelerlos, sacarlos de nosotros hacia los demás. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero vamos a hablar ahora de los que se prejuician. Que son los que están en los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisiera. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? ¿La saben? No aprendí a decir. Apréndansela porque tenemos que salir de esta característica que Dios nos advierte. Empezando por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
está en Gálatas 5:16. Así que ustedes tienen que entender que, como dice el pastor en Gálatas 5:17, hay una advertencia que dice: párate, ve donde tu padre, enciérrate en el aposento, ora en secreto y escudriñate y mira a ver si usted tiene algo que tiene que sacar de usted o en su casa o con su familia para poder entonces llevar la palabra a los demás. Tenemos que empezar por nosotros mismos, porque la Biblia dice en Gálatas 5 del 9 al 21 que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No perturbe ni prejuicie a su hermano. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que usted y yo no podemos tener prejuicio, vuelvo y repito, contra nuestros hermanos. Para finalizar, les voy a hablar lo que significa el prejuicio y sus consecuencias. En Marcos 3, 24, 26 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y se va a los extremos Jesucristo. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y el fin está llegando ya. Porque el Señor está a las puertas, hermanos. Y si en realidad deseas ser parte del cuerpo de Cristo y ser salvo, yo te exhorto a que saques de tu vida el prejuicio y obtenga la misericordia del Señor, para que por medio de su amor podamos alcanzar a otros. Para finalizar, en primera de Juan 4, del 17 al 16, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Dios nunca prejuicia a sus hijos. Dios nos llamó al arrepentimiento, a la salvación y a una vida eterna junto a Él. Que Dios los bendiga siempre. Les amamos en el amor de Cristo y lo que queremos es que todos procedamos al arrepentimiento. Que sepamos que nuestro hermano es nuestro hermano y que el cuerpo de Cristo es el que va para la iglesia, cuando venga a buscarnos a cada uno. Y tenemos que cuidarnos unos a nosotros, amarnos unos a nosotros, como está establecido en su palabra. El prejuicio no viene de parte de Dios. Dios los bendiga siempre.
Santo el Señor, qué preciosa palabra nos ha traído el Señor en esta mañana. Damos gloria a Cristo. Le voy a pedir a los hermanos que nos esperen unos minutitos porque tenemos la Santa Cena que siempre nosotros compartimos el primer domingo de cada mes, y le pido a Fefa y al hermano Ariel que pasen a la mesa y vayan preparando los elementos. Bendito Dios, aleluya, esto es rapidito. Vamos a compartir la Santa Cena porque es un mandato de Dios. La palabra del Señor dice que siempre que hagamos esto, lo hagamos en memoria de Él. En memoria de Él. Siempre recordamos, porque creo que recordamos todo el tiempo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y por qué lo hizo. Lo importante es eso, ¿verdad? Porque muchos murieron en la cruz, como le dije la vez pasada, cientos de personas, pero Él lo hizo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. ¡Aleluya! Hermano, yo tenía como 9 años cuando vi eso de la vida eterna. Y yo dije, de verdad, pero tan buena que es la vida, ¿verdad que sí? Porque nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. ¿Cuántos se quieren morir ahora? No, nadie, ni yo ni nadie. Sonríese que Cristo le ama. ¡Aleluya! ¿Qué? Que me está llamando ahorita. Que Anita se tiene que ir. Amén. Amén. Dios te bendiga, Anita. Oramos por ella también, que Dios la guarde y la proteja por el camino. Aleluya. Amados, y vamos a presentar los elementos. Gloria al Señor. Santo y poderoso Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Presentamos la como el cuerpo de Jesucristo, recordamos, Señor, ese sacrificio. Aleluya. Padre, delante de que estoy, gracias por el privilegio de este momento que me has dado, Padre Celestial. Este es el vino, Padre, que representa tu sangre, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de la pompa delante de mi Padre Celestial, que sea bendición para ti. Gloria a tu nombre. Vamos a repartir los elementos. Aleluya. Y nosotros, amados, continuamos recordando que el sacrificio de Cristo nos llevó a nosotros tener con el Padre con nosotros, ¿verdad? Porque Él fue el que hizo el pacto de la sangre. El pacto de la sangre. Aleluya. Por esa sangre, hermano, nosotros tenemos una victoria grande. Porque el Padre cuando nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre de Cristo. Gracias, Jehová. Nos mira limpio. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Y a veces usted se dirá, pero ¿cómo yo voy a ser santo si soy un pecador? Pero Cristo es santo en su vida. Sí, Señor. A su nombre, gloria. Él es santo, Él nos santifica. Él es el que nos santifica delante del Padre. A través de esta hermosa, este hermoso compartir que nosotros tenemos en esta mañana de la Santa Cena. Recordamos sus promesas, aleluya. Amén. Esas promesas, hermanos, siempre recuerde la promesa del Señor. He aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Eso es una promesa de Dios. Por ese pacto de la sangre, amado. Él nos hizo aptos. Podemos entrar al trono de la gracia. ¿Cuánto le gusta entrar al trono de la gracia? Aleluya, aleluya. Y estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, ahí delante del Padre. Nos hizo aceptos ante el amado. ¿Qué cosa tan grande es eso, iglesia? Cosa preciosa, algo grande hizo el Señor en nuestra vida. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria al que vive. Qué lindo es el Señor. Gracias, amada querida.
Oh, Santo, Él perdonó todos mis pecados. Todos nuestros pecados, iglesia. Los presentes, los pasados y los futuros. Porque todo hombre es pecador. Y así lo dijo el Señor, ¿verdad? Esta carne es una carne débil, pero Él nos hace fuertes. Y Él nos protege del pecado, Él nos libra del pecado. Si usted está en esa comunión y viene el pecado delante, ahí el pecado no tiene parte con usted. No lo tiene, porque usted lo reconoce y lo echa afuera. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Y te damos toda la gloria y la honra. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Tomemos todo. Aleluya. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos también y glorificamos a Cristo en su resurrección. Porque en esa resurrección, amado, Él nos dio la vida eterna. A su nombre. En su sangre tenemos victoria, Jesús. Tenemos victoria. En tu sangre tenemos victoria, Jesús. Tenemos victoria. Yo fui comprado con un precio muy caro, y este precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprada con un precio muy caro, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Y en tu sangre tenemos victoria, Jesús, tenemos victoria. Y en tu sangre tenemos victoria, Jesús, tenemos victoria. Yo fui comprada con un precio muy caro, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprada con un precio muy caro, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria. Una iglesia victoriosa. Una iglesia libre, una iglesia preciosa, una iglesia sana, aleluya, sana por su llaga, por su herida, fuiste curado, a su nombre. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Santo, 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 el Señor es bueno, Dios es bueno. Damos gracias al Señor por toda esta bendición linda. Llévesela en su corazón. Recuerde los momentos tan gratos y tan agradables. ¿A quién le duele algo aquí hoy? A nadie.
A nadie. ¿Quién está triste hoy? Nadie. Todos estamos gozosos, alegres, compartiendo. Cristo está en medio de nosotros, siempre, amado. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana tan y tan y tan y tan preciosa, Señor. Hemos recibido de ti. Hemos recibido de ti, Señor, bendición, que son nuevas cada mañana. Señor, esa unción preciosa que mora en nosotros, que está en nosotros, Padre, para que cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos llegar a otras vidas, a otros corazones. Padre, qué bueno tú eres, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu divino amor. Gracias por este compartir cada hermano. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, los que han salido, Anita, Juanita, Ivani, Señor, y todos aquellos que no pudieron llegar también, Padre. Estamos tan agradecidos de ti, Señor, por esta victoria tan grande. Llévanos con bien, Padre amado. Llévanos con bien, Padre, esa salida. Señor, tú nos escudas. Tú nos guardas, nos proteges en cada vehículo, Señor. Está tu presencia, Padre amado, guardándonos y protegiéndonos, Señor. Por eso, Padre Santo, no nos despedimos de tu presencia, pero sí de este santo lugar, bajo la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: Cristo viene. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Dios le bendiga, iglesia amada. Ahora usted se va a comer el hamburger, nomás feliz y contento. Aleluya.